Vamos a empezar con oscilaciones de neutrinos. Este tema es un tema que no se suele hablar mucho, pero está no solo relacionado con el modelo estándar, sino que es bastante actual. Y nosotros tenemos que verlo porque es parte de las partículas elementales saber lo último que sabemos de los neutrinos. Entonces, vamos a empezar con el problema de los neutrinos solares, ¿no? Acá es donde esto empieza. Es decir, vamos a tener que hablar del Sol, porque como lo estamos insinuando, el Sol de alguna forma produce neutrinos. Entonces esto arranca históricamente ya en la época de los 1800. Nuestro primer personaje que podemos hablar es Lord Rayleigh, que intentó calcular la edad del Sol. Entonces, lo que él asumió era que la fuente de energía del Sol en principio era gravedad, la gravitatoria, lo cual, digamos, tampoco es que está tan mal, pero el tema es cuál es el mecanismo por el cual se emite la energía, ¿no? Porque, bueno, digamos, el Sol se forma a través de la gravedad, concentra materia. Y bueno, lo que ellos pensaban es, de alguna forma, eso se va irradiando, ¿no? Por eso, la cuenta que ellos podían hacer era una donde por energía potencial y estimando cuánta potencia, o sea, cuánto emite el Sol, uno podía calcular por cuántos años podía estar emitiendo, ¿no? Y el tema era que cuando uno hace esa cuenta, la edad del Sol daba de un orden muchísimo menor que lo que ya se sabía por geólogos y por biólogos de la edad que tenía, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Inclusive Darwin tenía ya una edad estimada de la Tierra en cuanto a cuánto necesitaba para que la teoría de evolución ¿no? Podía ser consistente. Cuando Darwin se entera de este cálculo de Lord Rayleigh, él sacó su propia estimación de sus libros, para que se hagan una idea de la importancia que era esta estimación de Lord Rayleigh. Pero bueno, si después nos vamos hacia 1896, tenemos Becquerel que descubre la radioactividad, ¿no? Y con ellos también aparecen los Curies, donde uno tenía sustancias radioactivas, por ejemplo el radio que podía dar calor, ¿no? Que después lo tomamos eso como radioactividad, y esto después llevó a que la fisión nuclear podía ser una fuente de energía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya nos vamos para 1920. Tenemos por un lado Aston, que midió los pesos atómicos, y después tenemos a Eddington, que notó que si uno tiene 4 átomos de hidrógeno, esto pesaba más que, vamos a ponerlo de esta forma, pesaba más que un átomo de helio 4, que el helio tiene también, ¿no? Tiene 4 núcleos de hidrógeno, y entonces eso significaba que si había un proceso que pase de acá para allá,
esto liberaba energía y en ese sentido es favorable, ¿no? Como que la naturaleza va a favorecer este tipo de procesos porque se va a liberar eh, energía. A partir de ahí, y sabiendo que en el Sol está lleno de hidrógeno, ¿no? Eso uno ya podía saberlo a partir del espectro. Entonces ahí ya uno podía pensar en que un proceso de este estilo podía liberar energía y el Sol podría estar haciendo algo así. Pero para todo esto tuvo que esperar a 1930, donde el descubrimiento del neutrón y el neutrón de Chadwick y el neutrino que lo propone Pauli, para que luego en 1938 el que empieza ya a aclarar cómo tienen que ser estos procesos es Hans Bethe, que ya ahora sí nos vamos a meter con cuáles son los procesos que ocurren en el Sol. Hay uno que es muy importante, que es el que se llama el mecanismo del CNO, lo vamos a separar, que esto es un proceso de carbono, nitrógeno, oxígeno. Pero esto ocurre mucho en las estrellas más masivas, pero en el Sol el proceso dominante es lo que se llama la cadena protón-protón, la cadena PP. Entonces vamos a desarrollar esto porque en esta cadena PP es donde vamos a ir viendo dónde se producen los neutrinos. Entonces, lo que vamos a hacer es, sabiendo esto, vamos a ver los distintos pasos. Vamos con el paso 1, que es dos protones hacen un deuterón. El primer paso es protón más protón, deuterón, que ahora voy a decir que es positrón, y acá ya tenemos el primer neutrino electrónico. El deuterón, por ahí lo están relacionando con el deuterio, lo cual está bien. El deuterón justamente es un protón y un neutrón, ¿no? Entonces en ese caso lo que tenemos es que un protón se convirtió en un neutrón, un positrón y un neutrino, ¿no? De esa forma tenemos el protón y el neutrón y todo lo demás. Y hay otra interacción en el paso 1, que es protón-protón, electrón, deuterón, y tenemos también otro posible neutrino. Bien, entonces acá esto sería el primer paso. Vamos al paso 2. Aclaremos por las dudas. Primero, bueno, acá es como que estas dos posibles interacciones pueden pasar, digamos, es como que el electrón puede pasar al otro lado, el positrón, perdón, pasa al otro lado como electrón, ¿no? Y queda lo mismo. Y por otro lado, si se preguntan, bueno, ¿y de dónde salen los protones? Bueno, son núcleos de hidrógeno, ¿no? Nosotros dijimos que está lleno de hidrógeno. Son núcleos de hidrógeno donde en el ambiente ya interno del Sol uno tiene los núcleos y los electrones pueden estar desapegados. Entonces, esto se puede dar tranquilamente simplemente teniendo dos núcleos de hidrógeno. Y electrones tenemos muchos por ahí, así que esto también puede suceder. Entonces, acá por ejemplo salieron deuterones. Entonces estos deuterones rápidamente pueden tomar otro protón para hacer helio 3. D más P, tenemos helio 3. Suele poner así, yo puse el 4 de este lado, tenía que haberlo puesto acá. Más fotón. No, esto es un gamma. ¿Qué es helio 3? A diferencia de helio 4, que tampoco dije qué era. El helio 4 es dos protones, dos neutrones. Y el helio 3 es dos protones y un neutrón, ¿no? Y acá está liberando fotón, ¿no? También esperable, ¿no? Si el Sol nos da luz, que fotones va a tener que liberar.
Entonces, listo. Esto fue el segundo paso de la cadena donde el deuterón pasó a este lado. Ahora, ¿quién va a pasar del otro lado? Bueno, el helio 3, ¿no? Así que vamos a seguir por acá. Paso 3, ¿qué pasa con el helio 3? Bien, entonces tenemos para el helio 3. Por un lado, que se junte con un protón y obtenemos partícula alfa, electrón y neutrino electrónico. Ahora voy a decir que es una partícula alfa, pero vamos a ver las otras opciones. Por un lado tenemos 2 helio 3, alfa más protón, y helio 3 más alfa, y acá aparece el berilio 7 más fotón. Entonces, la partícula alfa es el núcleo del helio 4, o sea, 2 protones y 2 neutrones, que dio ese nombre histórico de antes de que supieran que era el núcleo del, del helio, perdón, núcleo del helio, eso quise decir. Porque acá le tendría que haber puesto la E de helio, ahora sí. Em, y acá, perdón, esto es un positrón. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjense, esto es un helio 3 que habíamos dicho que tenía dos protones y un neutrón, y se le está agregando otro protón más, ¿no? Entonces por eso le queda el núcleo de helio 4 y sale un positrón y un neutrino electrónico muy parecido a lo que pasaba con el deuterón en la primera interacción, ¿no? Y después tenemos las otras combinaciones. Fíjense, estas dos liberan un alfa, que este alfa se puede volver a combinar con otro helio, o sea que todo esto se puede dar al mismo tiempo tranquilamente. Vamos entonces con el paso 4, que es este berilio que está acá. Este tiene muchas opciones. El berilio puede juntar con un electrón y da litio y otro neutrino más. Y este litio a su vez, con un protón, da dos partículas alfa. Pero este sería como un camino, ¿no? Este lo podemos agrupar como un camino, pero hay otro camino, que es el berilio juntándose con un protón que nos dé boro. Acá también sale un fotón y este boro eh, va de vuelta al berilio, un estado excitado del berilio, que es berilio 8, más positrón y otro neutrino más. Y este de acá, lo voy a poner por acá, este berilio 8, eh, directamente, vamos a decir, decae a dos alfas. Entonces, más allá de los detalles, lo que seguro estamos viendo acá, primero, salen neutrinos electrónicos por todos lados, además de fotones también, esperable, siendo el Sol. Eso por un lado. Y por otro lado está lo que decía Eddington. Tenemos protones, núcleos de hidrógeno y salen por todos lados alfas, núcleos de helio. Em, Sale un alfa por acá, por acá, por acá, por acá, y después aparte los reabsorbe para seguir creando otras cosas. Entonces acá ya tenemos una justificación de que el Sol produce neutrinos electrónicos seguros, que es lo que vemos acá. Bueno, ¿y cómo sabemos que esto realmente sucede? ¿No? Hay que hacer experimentos. Porque, ¿qué pasa? Los neutrinos los podemos detectar, a diferencia de cualquier otra partícula que va a interactuar constantemente. Los neutrinos no, ¿no? Los fotones pueden llevar años y años y años en salir del centro hacia la superficie. Así que los neutrinos, como interactúan tan débilmente, entonces van a llegar directamente desde
el Sol. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de detectar estos neutrinos que están acá. Para eso, digamos, teóricamente uno puede más o menos estimar cuál es el flujo. Acá tenemos el flujo y acá tenemos la energía en mega electron volt que vamos a recibir. O sea, esto es teórico, ¿no? Antes de detectarlo, según cada una de las partes. Por ejemplo, acá está protón-protón. Nosotros protón-protón es este de acá, que son muchos, pero a bajas energías. Después, por ejemplo, acá está la de berilio 7. Tenía que haber uno de berilio 7, que es este. Ella es un poco más energético. Después, acá, por ejemplo, tenemos el del boro. ¿Cuál era el del boro? Bueno, buscamos boro y es este de acá. Y después están PEP y EP, que es PEP, era el otro que teníamos acá. Y después está el de helio y protón, que este de acá, que corresponde a este. ¿No? Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, había que ir a medirlos. Y, digamos, a partir de 1968 se empezaron a hacer los primeros experimentos para medir estos neutrinos solares usando tanques de cloro. Y bueno, esperando que haya una interacción específicamente neutrino con cloro 37, donde esto se transforma en argón 37 más electrón. Como había dicho antes, los de la cadena PP eran de baja energía, así que en realidad se trataba de detectar los neutrinos del boro, que son menos abundantes, pero están a una energía más alcanzable por los detectores. Estos suelen ser insensitivos para los detectores. Así que se hizo el experimento en 1968. Ray Davis reportaron los primeros experimentos para medir los neutrinos solares y justamente por este resultado le dieron el Nobel en el 2002, ¿no? Esto es de 1968. Hicieron una detección durante meses de 33 átomos de argón y la conclusión que sacaron es que era un tercio de los neutrinos fueron detectados de los que se predecía teóricamente. Este trabajo teórico era de Bacall. Así fue como se inició lo que llamamos el problema de los neutrinos solares. Se estaba detectando un tercio de los neutrinos que provenían del Sol. Eso es lo más importante.